Actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los expertos. Hoy vamos a tratar un tema sobre la audición. ¿Cuántas veces vemos que se interrumpen tratamientos para corregir alguna infección en el oído? ¿Cuántas veces nos exponemos a ruidos muy altos? La mayoría de los casos dejamos que nuestros hijos anden las 24 horas con unos audífonos puestos en sus oídos sin percatarnos del daño que esto puede representar en la vida adulta de ellos. Nos acompaña Carlos Torres, quien es audiólogo y presidente del audio, para aclararnos cuáles son las causas, las consecuencias, los factores de riesgo y todo lo que entraña los defectos auditivos. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por tu invitación y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir contigo y con todos nuestros telespectadores todas estas causas y también poder ofrecerle las soluciones a las personas que no escuchan bien. Cuando hablamos de defectos auditivos, ¿a qué específicamente se refieren ustedes los técnicos? Ok, nosotros somos audiólogos, ¿de acuerdo? El audiólogo es una especialidad que lamentablemente todavía no se estudia aquí en República Dominicana, aunque estamos precisamente ya bregando con algunas universidades para poderlo activar. El audiólogo se dedica en combinación con el otorrino a evaluar la audición de las personas que no escuchan bien o de las personas que sospechan que quizá no escuchen bien y posteriormente, insisto, en combinación con el otorrino, el decidir si corregimos esa audición mediante los aparatos especiales para recuperar el sentido de la audición, que es el sentido que nos permite darnos cuenta de que estamos vivos y el que nos diferencia más de los animales. ¿Hay algunos parámetros para definir cuando es una condición media, aguda, severa? Sí. Vamos a ver. Hay 4 niveles de sonido, vamos a decir. El primero sería el de la voz de los secretos, la voz baja, la voz bajita. ¿De acuerdo? Estos son aproximadamente 30 decibelios. Por otro lado están los 60 decibelios, que es la voz normal de un humano, de los humanos, a 1 metro de distancia. Luego tenemos los 90 decibelios, que sería la voz voceada o fuerte, muy típico en este país. Todos tenemos esa condición aquí. Yo lo sé. Y por arriba están los 120 decibelios, que está el umbral de inconfort. Cuando una persona empieza a perder audición, si tiene claro estos 4 niveles, puede darse cuenta de que si la voz baja ya no la escucha bien, o la voz normal a 1 metro de distancia hace repetir mucho ¿cómo? ¿Qué fue? ¿No entendí? Entonces es importante que se dé cuenta de que tiene que ir a su médico o a su audiólogo a chequear la audición, porque un chequeo auditivo no duele, no sangra y está cubierto por las ARS. Ok, eso es importante, muy importante recalcarlo. Muy y importante. La parte de las causas Ajá. que hacen que esta condición se dé en el individuo, ¿cuáles Bien. son? Son muchas las causas. Por un lado están las causas hereditarias o genéticas, es decir, las que lamentablemente todavía muchos niños nacen con ella. Puede ser por un embarazo mal llevado, puede haber sido por una rubeola durante el parto, puede ser por un parto prematuro. Yo desde aquí invito a que todos los papás cuyos niños hayan nacido en este riesgo hagan un estudio al nacer, un estudio llamado OT-emisiones, y que pregunte a su pediatra o perinatólogo. Por otro lado puede ser una sordera adquirida, y adquirida quiere decir que si el niño, por ejemplo, en los primeros años de vida puede tener otitis, puede tener resfriados mal curados, puede tener una sordera súbita, pero a medida que vamos creciendo, el ruido, a medida que vamos creciendo, el abuso de ciertos medicamentos, a medida que vamos creciendo también la edad, y déjame decirte que durante muchos años, históricamente nuestros papás y abuelos empezaban a ensordecer a partir de los 70 años, pero en la vida actual esto empieza a pasar a partir de los 40. Okay. Se ha adelantado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La edad, el envejecimiento prematuro y sobre todo el afecto, la garra del ruido que aruña nuestros oídos, es lo que está afectando con el tiempo cada vez más a los humanos. Si la edad promedio para padecer sordera ha bajado tanto, ¿qué se puede hacer para disminuir estas estadísticas? Bien, la palabra prevenir, la palabra prevención es algo propio del humano inteligente, ¿sí? Pero también es verdad que yo fumaba y un buen día me hicieron ver lo tonto que yo era, ¿sí?
Pero claro, yo podría no haberme dado cuenta de lo tonto que soy y tener lo mismo un cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? En el oído pasa exactamente lo mismo. Vivimos en uno de los países más ruidosos del mundo. Vivimos en un país en el que, gracias a Dios, ahora ya el 911 está empezando a ayudar a reducir esa contaminación sónica tan horrorosa que estamos teniendo, y empiezan a haber muchas, centenares de denuncias contra el ruido de la gente que abusa. Pero una cosa es que yo abuse para dañarme a mí y otra que yo lo estoy haciendo dañando a otros. Por lo tanto, la primera cosa que uno debe hacer es huir del ruido excesivo o huir de estar al lado de una bocina. Uno puede gozar durante 1 minuto. A partir del segundo minuto lo que está haciendo es estropear y dañar su oído y adelantar esa sordera que tendría a los 70 años a los 40 o a los 30. Mira el que trabaja en una discoteca, mira el que trabaja en un colmadón, mira el que trabaja en un aeropuerto. Mira esos pobres AMET que están todo el día expuestos. Es que yo entiendo que a veces, cómo tienen ese carácter algunos de los AMET, porque es que yo no podría soportar todo el tiempo. Sí. Yo tengo un cuento, Elizabeth, permíteme. Yo estuve viviendo durante 1 año en la Lincoln, casi esquina con la Correa Isidrón. Ahí hay una ruta. Pobrecito. Ahí hay una ruta. Y llegué a contar que en un solo día, escucha bien, en un solo día, había 18.000 pitas, hicimos un cálculo, 18.000 pitas de toda la ruta de los carroconchos, solamente por captar los pasajeros. 18.000 en un solo día. Cuidado, 18.000, no 1.800, 18.000 pitas allá. Imagínense el que está en aquella esquina todo el tiempo. El estrés es terrible, pero el desgaste de su oído es inevitable. ¿Y cómo se puede crear conciencia? Ejemplo, solo llevamos a una persona a hacerse este chequeo cuando vemos ya que los síntomas están avanzados. ¿Hay una manera de hacerlo en la rutina del tratamiento? Claro, por Dios, claro que sí. En primer lugar, el primer punto de conciencia te lo tengo que agradecer, porque es la oportunidad de poder divulgarlo a través de este medio y de tu programa. En la mayor parte de países del mundo, mínimamente avanzados, es decir, con un poco de conciencia, en todas las escuelas, en todos los colegios, antes de entrar se tenía que hacer un estudio al niño. El hacer un estudio a un niño, para él es un juego, para él es algo agradable, para él es algo divertido, pero de entrada crea conciencia en que del mismo modo que tú te lavas las manos, del mismo modo que te lavas la boca, ¿verdad?, todos los días, del mismo modo que tú te duchas y te bañas, sabes que anualmente te tienes que chequear también tu audición. Pero cuando estamos hablando ya de un adulto, deberíamos entender que perder oído es perder la posibilidad de comunicarte con tu familia y con tu trabajo. Con la vida. Con la vida. Pero cuando estamos hablando de tus papás o de tus envejecientes, de la gente que te ha mantenido, que te ha criado, que te ha levantado, entonces ahí yo no perdono. Yo no perdono. Es terrible, es fatal que tú en casa tengas a papás o abuelos que tanto te han dado y que se han convertido en un mueble porque han perdido parte de su audición, oyen, pero a veces les cuesta comprender por un desgaste del oído, y estas personas dejan de comunicarse, el carácter les cambia, se convierten en alguien más arisco, en personas que se comunican menos, que ya no toman el teléfono, que no quieren compartir, se convierten a veces casi en muertos en vida, y eso es con lo que yo no perdono, y eso es lo que debo hacer que toda persona que tenga en casa a alguien de más de 60 años debería enviarlo a hacer un chequeo, porque insisto, seguro que una pequeña pérdida auditiva la tiene, porque igual que vemos menos, caminamos peor, se nos cambia la piel, lamentablemente. Los sentidos se van desgastando. Claro, y el sentido del oído es el que te comunica con tus familiares y semejantes. A mí me gusta explicar que mi mamá, que tiene ahora 78 años, hace apenas 6 meses le pusimos aparatos. Es increíble cómo mi mamá, que tiene 78 años, en solo 6 meses ha rejuvenecido casi hasta los 50 años. Las expectativas cambian. Es increíble, ahora ella sale, toma el teléfono, busca amistades, que quiere compartir. Cuando antes estaba en la casa con un mal carácter, era algo de verdad difícil para mis hermanos y para mí, para la familia. Ahora tú la ves jovial, la ves alegre, la ves contenta, la ves con ganas de vivir, la ves con ganas de hacer cosas. Estamos arrepentidísimos de no haberlo hecho mucho antes, pero créanme, no fue fácil, porque ella no quería hacerlo. Porque la gente piensa que corregir la audición y ponerse a veces aparatitos es algo de viejos, es algo incómodo, cuando es algo sencillísimo, como más tarde, si quieres, te podré contar. Carlos, ¿cómo podemos manejar, en el caso de los niños, jóvenes, ya adolescentes,
que andan todo el tiempo con estos audífonos colgados, estos cascos puestos mientras están en las computadoras, y ya uno no encuentra de qué forma decirle, te hace daño. ¿Qué hacer como padres? Mira, estamos ante un mundo moderno en que la generación actual, que es la generación que se llama de los millennials, ¿verdad?, de los que han nacido con el nuevo milenio, los padres tenemos, o los abuelos, un desfase digital enorme con ellos, ¿sí? Analfabetas. Somos analfabetos, sí, somos... ellos son tecnocromosómicos, como yo les llamo. Nacieron casi con una iPad o con un iPhone o con una tablet en la mano. Pero también con la música. ¿Por qué? Porque para nosotros un teléfono es un teléfono, pero para muchos de ellos un teléfono es un computador, es un equipo de música, es un equipo de música para gozar. Un videojuego. Un videojuego, porque si mi compañero lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero ¿qué ocurre? Los auriculares, esos que ustedes llaman audífonos, los auriculares, que llevan, aunque tienen una limitación en potencia, no siempre es suficiente. ¿Por qué? Porque si el ruido que hay en la calle es muy fuerte, ellos lo llevan al máximo. Porque si no, parece que no gozan con esa música. Y uno lo escucha estando a su lado. Por supuesto. Y si tú lo estás escuchando, es que a él eso le está aruñando. Imaginen esta imagen. Imaginen una pared de cal. Y yo tengo mis uñas y chin a chin voy aruñando. ¿Sí? Seguramente, después de 2 horas, yo habré hecho un pequeño hoyito. No será muy grande, habré hecho un pequeño hoyito. Ahora, déjenme a mí estar durante un día completo aruñando y el hoyo que yo voy a hacer va a ser grande. Exactamente lo mismo es lo que pasa con los auriculares con las células del oído, que tienen esta medida cuando nacemos y a medida que va pasando el tiempo, fíjense, se va disminuyendo, hasta que llega un día que ¡pum!, desaparecen. Y cuando desaparecen, te conviertes en un mueble de la casa. Interesante aclaración esa, y hay que ponérsela a todos los adolescentes para que lo repitan y entiendan el daño que se están causando. Ojalá. Carlos, te pedimos permiso para ir a un corte comercial. Luego retornamos hablando de defectos auditivos aquí en Vive Sano. La conducta segura se aprende. En Intelseguro ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, @IntelSegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Saludos amigos, estamos de regreso aquí en Hablando con los Expertos. Hoy conversamos de los defectos auditivos. Nos acompaña Carlos Torres, quien es audiólogo y presidente del Audio. A veces recordamos en nuestra infancia o nuestra adolescencia que algún compañerito o compañera de clases tenía problemas auditivos, usaba estos audífonos que eran bastante antiestéticos y a veces era hasta motivo de burlas. Pero vemos que gracias a Dios los tratamientos han avanzado, la tecnología se ha aliado a estos tratamientos y ya podemos ver audífonos súper coquetos, súper combinable con nuestra ropa y demás. Cuéntanos un poquito, Carlos, ¿qué tenemos de nuevo en este tratamiento? Bien, mira, durante años los aparatos para oír, los aparatos para recuperar la audición eran grandes, tenían el tamaño de un dedo, eran aparatos feos, aparatos que parecían de ortopedia, ¿sí? Yo digo que parecían incluso una faja ortopédica, fíjate lo que digo, entonces nadie quería ponerse algo así, ¿no? Y nadie quería ponerse algo así porque el que los llevaba directamente pensaba, eso me hace viejo. Si yo le muestro al mundo que tengo yo eso, le muestro al mundo que soy sordo. Pero fíjate una cosa, los que llevamos lentes no somos ciegos, ¿sí? Necesita apoyarte con unas lentillas. ¿Por qué? Porque en mi caso yo tengo una pequeña, la visión un chin desenfocada. Desde que yo me coloco los lentes se me enfoca. Este pequeño enfoque hace que yo me dé cuenta de que al mismo tiempo que lo llevo, me siento mejor. Pero fíjate qué listos que fueron en las ópticas, porque al mismo tiempo que uno me lo ponía decían, usted se ve más guapo así. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces entró la moda, entraron también las marcas dentro de lo que eran los lentes. Ok, en el caso de los aparatos para oír ha pasado lo mismo. Con los años, de aparatos grandes como un dedo gigante y feos y que al mismo tiempo distorsionaban el sonido porque captaban todo lo bueno y lo malo que no queremos oír, ¿sí? Si yo llevo un aparato de esos y voy por la calle y pasa un motor,
me va a levantar el ruido del motor. Y mucha gente decía, wow, eso, además de feo, resulta que no me siento cómodo. Eso ha terminado. Los aparatos actuales son mini computadores, como los que mostrabas tú ahora, microcomputadores que tienen tecnología más alta, atención, más alta que el último iPhone 6. Llevan un chip que lleva 37 millones de transistores adentro, que procesa más de 30 millones de procesos simultáneamente por segundo. ¿Y qué es lo que hace? Busca las voces, busca la voz, se enfoca hacia las palabras, pero cuando detecta que hay ruido alrededor, lo disminuye, lo quita. Y eso hace, por ejemplo, que un abuelo en la casa pueda hablar bien por teléfono, que un niño en la escuela se enfoque directamente a la boca del profesor sin que los ruidos en la sala le estén matando, aunque estoy hablando, tengo que decirlo, de los aparatos auditivos Oticon o ReSound que estamos manejando, y no, lamentablemente, de muchos de los aparatos que, con toda la buena voluntad, se están donando en este país, pero que son unas donaciones que a veces duran un mes, 2 meses, 3 meses, porque son aparatos de aquellos anticuados, que a veces provocan el rechazo en el que lo lleva, porque está bien recibir un regalo, pero que te tenga que durar muchos años. Y cuando estamos en esa fase ya del tratamiento, que la evaluación se le hizo a un paciente, ya se determinó qué tan agudo es su problema, y se decide indicarle estos aparatos, ¿qué tiempo dura? Usted dice que dure 1 año, más años. No, dura mucho más. No, voy a explicar mejor. Una cosa son aparatos que uno recibe por donación, ¿de acuerdo? Estamos en un mundo en el que es muy difícil que nadie dé nada por nada, ¿de acuerdo? Lo que no sirve. Hay algunas compañías que desde el extranjero donan aparatos, que yo insisto, es algo muy loable, ¿sí? Pero lo que está ocurriendo es que son aparatos que a veces duran 2 meses o 3 meses, porque la gente, primero, que lo que recibe gratis no lo valora, ¿sí? Y en segundo lugar, que lo que están donando es casi una chancla, ¿sí? Que sí, es mejor que llevar el pie desnudo, pero no deja de ser una chancla. A lo que me estoy refiriendo es que los aparatos tienen una vida media de 5 años, aunque pueden durar mucho más. ¿Pero por qué? Porque es lo mismo que un celular de alta gama. Nadie tiene un celular más de 5 años. No. ¿Pero por qué? No solo porque se dañe, sino porque la tecnología avanza. Y es una bendición que avance la tecnología, porque yo puedo hacer que mi papá, que yo mismo o que mi hijo pueda mejorar con el tiempo y tener incluso en algunos casos mejor audición que los propios oyentes. Sí. Mejor que los propios oyentes. Para eso hace falta ponerse en manos de un especialista que le evalúe bien y que se lo gradúe bien. Y esa parte, cuando se usa el equipo no apropiado, ¿puede repercutir más negativo que el problema que se tiene? Por supuesto. Mira, Elizabeth, la repercusión a veces es nefasta por 2 motivos. En primer lugar, porque si yo tengo una expectativa de que yo me pongo los lentes y voy a ver mejor, pero yo me pongo los lentes y me pesan, imagínate, me pesan, ¿no? Automáticamente me aprietan la nariz, automáticamente, según sea la distancia, yo veo que, wow, veo como borroso, automáticamente yo digo, sí, a usted me regaló algo que a mí me está incomodando, y yo lo voto. Con lo cual encima, no solo lo voto, sino que encima yo digo, no quiero llevarlo hasta que no esté casi ciego. En el oído pasa lo mismo. El que se compone aparatos mal adaptados, lo que le va a ocurrir es que va a decir, me siento peor, me pesa, no me gusta y encima no oigo mejor, por lo tanto no lo quiero porque además me cuesta mucho dinero. Las buenas inversiones en salud son aquellas en las que alguien le da el rendimiento inmediato y tiene un profesional adecuado. Si a ti te ponen una prótesis en la rodilla, tú lo que quieres es que te la pongan y camines bien, pero también quieres acudir al especialista porque si ocurre algo, te dé los consejos para que aquello funcione. Es lo que nosotros en el audio intentamos proponer siempre. Que esté en manos de especialistas de verdad, que sepan lo que hacen y que sepan lo que tocan. Eso es vital para poder recibir lo que necesitamos. Por supuesto. Y en la parte ya de tener el defecto, ¿qué es más común? ¿Un solo oído afectado o ambos? O los dos, sí. La pérdida auditiva o sordera unilateral, es decir, en un lado, es muy poco frecuente, ¿de acuerdo? Es menos de un 5% de los casos. De hecho, cuando un oído está totalmente sano y otro con pérdida auditiva, en muchas ocasiones se recomienda no hacer nada porque el oído sano prácticamente te da una audición. Es lo mismo que si alguien pierde un ojo. Yo no he perdido la mitad de mi visión. No. Solo tengo que voltearme y sigo viendo bien, ¿de acuerdo? Lo importante es que el chequeo, averiguar cómo la persona está. En ese chequeo vemos que si la audición se disminuyó, en qué sonido se disminuyó y qué capacidad tiene la persona de soportar los sonidos fuertes. Piense que nosotros hacemos más de 7 chequeos diferentes auditivos.
7 estudios audiológicos diferentes al paciente, desde todos los puntos de vista, lo que puede soportar, los tipos de sonido, dónde está la patología, y automáticamente este tipo de aparatos los ajustamos en esos 10 millones de combinaciones que tiene a la circunstancia especial de cada paciente. Porque fíjate, Elizabeth, vivimos en ambientes sonoros distintos. Sí. No es lo mismo la persona que vive en un campo con los pajaritos y el sonido de las flores que el que vive aquí en la 27 al lado de Caribe Tour. Son dos casos Imagínate, opuestos totalmente. imagínate, ¿sabes? Entonces, según el ambiente sonoro de cada persona, se ajusta para cada uno y se le da una audición absolutamente cómoda y la posibilidad de recuperar, la posibilidad de comunicarse con sus semejantes. ¿Son siempre irreversibles los casos de defectos auditivos? Cuando son sorderas neurosensoriales o sorderas de oído interno, sí. Cuando son sorderas de oído externo o medio, el otorrino normalmente puede recuperar esa parte. ¿Con cirugía o con...? Hay a veces con farmacología, a veces con unas pequeñas cirugías de oído, repito, el oído externo o el oído medio. Cuando hablamos de oído interno, no existe cirugía ninguna. Tengo que decir que las células del oído y las células del cerebro, es decir, las neuronas, son las únicas del cuerpo que no se regeneran. Cuando se dañan, se dañaron. No hay trasplante de neuronas, igual que no hay trasplante de células de oído interno. En cambio, gracias a Dios, tenemos la opción, mediante este tipo de dispositivos, de poder recuperar exactamente o incluso mejor antes de tener tu problema auditivo. En el audio, ¿qué puede hacer las personas para acercarse, para este primer acercamiento? Bien, nosotros estamos ubicados en la Avenida Lincoln, número 600, frente a Adrian Tropical. También estamos en Higüey, también estamos en San Pedro, estamos en el Cibao y en otros lugares de aquí de la ciudad, como Egazcue, pero en la Lincoln número 600, frente a Adrian Tropical, toda persona que crea que tiene un problema auditivo, que tiene un familiar con este tipo de alteración, o que quiera prevenir, si acude a su médico para que le haga un referimiento, o nosotros podemos orientarle también en hacerle un estudio, después del estudio vamos a probarle gratis, insisto, no tiene compromiso este tipo de dispositivo. Pueden comprobar cómo de una vez se recupera su audición y su expectativa de vida. Si alguien está trabajando, no perderá su trabajo, podrá mantenerlo. Y si tiene un niño en casa que lleva aparatos y por lo que sea piensa que le puede sacar mejor rendimiento, lo que yo le garantizo es que podemos hacerlo. Si quieren encontrarnos, y me permites, les voy a dar un número de teléfono. Sí. El teléfono es el 809-334-6068. 809-334-6068. En la avenida Lincoln, número 600, frente a Adrian Tropical. Así está. Vemos en la mesa que hay unos de los aparatos colocados. ¿Esto es Correcto. igual que el que vimos anteriormente o qué tiene, qué especificación tiene ese? Ok. Si la cámara se acerca, podréis ver que hay uno de color azul, en este caso. Este es un dispositivo, es un modelo de la marca Oticon Alta. Esto es la mejor tecnología que hay actualmente, con mucha diferencia en el mercado. Este tipo de aparato en el oído queda totalmente invisible. Totalmente invisible. Estos aparatos se ligan el de la derecha con el de la izquierda, de modo que funcionan como si fueran una sola unidad, igual que los dos hemisferios cerebrales funcionan, son dos hemisferios separados, pero funcionan de un modo unísono, de un modo único. Tenemos también otro dispositivo justo debajo, de un color más oscurito. El otro dispositivo, que es un poco más oscuro al lado. Un gris oscuro. Sí, este tiene un tamaño un chin más grande, pero lo que hace este aparato es que es para sorderas profundas, ¿de acuerdo? Okay. Es decir, alguien que tenga una sordera profunda que antiguamente no podía o no tenía posibilidades de recuperarse, ahora la tiene esa posibilidad. Y además ese aparato en concreto, para sorderas profundas, se liga con el iPhone, con un iPhone, y el iPhone te hace de control de mando a distancia. Okay. Incluso si tú pierdes tu aparato, con un GPS tú puedes localizarlo. Excelente. Carlos, gracias por compartir todos los conocimientos aquí con los oyentes, los televidentes de Vive Sano. Y recuerde que el sentido del oído es uno de esos sentidos que te permite comunicarte con el entorno. Cuídalo, protégelo. El único responsable de eso eres tú. Y quiérete, consiéntete, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Gracias por el favor de tu compañía y hasta la próxima entrega de este tu espacio, Vive Sano.